Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. Yo soy Brian Espinosa y el día de hoy cumpliré con el rol de moderador en este debate sobre el tema el Yasuní. El Yasuní, como bien sabemos, se encuentra ubicado en la Amazonía ecuatoriana, el cual es un lugar único en el mundo, debido a que alberga una gran diversidad sin igual. Cuenta con miles de especies de plantas y de animales, algunas de las cuales ni siquiera se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Además, es el hogar de dos pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Sin embargo, este paraíso cultural y natural se encuentra en grave peligro, ya que debajo del suelo del Yasuní se encuentran grandes reservas de petróleo. La explotación de estas reservas podría tener un impacto muy negativo en el ecosistema. A continuación, vamos a escuchar a dos grupos de personas que hablarán sobre los diferentes aspectos del tema. Tenemos al grupo que se encuentra a favor, que está conformado por Paola Estudillo y Matías Orellana, y por su contraparte el grupo que se encuentra en contra de esta posición, conformado por Emanuel Quintanilla y Pablo Bustos. Antes de empezar, vamos a respetar ciertas reglas, las cuales son brindarle un respeto debido a los demás integrantes, respetar los tiempos de habla de cada uno, un uso adecuado del lenguaje y un respeto hacia los puntos de vista y opiniones de cada integrante. Vamos a empezar primero con el grupo que se encuentra a favor, el cual explicará sus motivos y sus argumentos de su posición. Y posterior a esto, pasaremos al grupo que se encuentra en contra. Bueno, nosotros somos el grupo que está a favor de la extracción petrolera del Yasuní, así que yo voy a hablar de sus beneficios. La extracción de petróleo en el Parque Nacional El Yasuní puede generar varios beneficios económicos sustanciales para el Ecuador. Los ingresos fiscales derivados de la industria petrolera podrían destinarse a programas sociales, a educativos e infraestructura, contribuyendo así al desarrollo del país con nuevas carreteras, nuevas instituciones educativas que brindarían apoyo a la ciudadanía. Además, la creación de empleo en la región mejoraría las condiciones de vida de la población local, que generalmente sufren de pobreza y básicamente esto también traería como un desarrollo a ciertas poblaciones indígenas, el cual les permitiría tener agua potable, infraestructura de salud, calidad. Además que con estos ingresos podríamos solventar la deuda externa del país y podríamos mejorar el riesgo país, el cual esto nos abriría nuevas ventajas para poder sacar préstamos, por ejemplo, al FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y así de cierta manera sobrellevar la gran crisis que el país está llevando. Esta extracción generaría alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, que serían 55.000 barriles por los 365 días del año, ya que cada barril estaría a unos $60 más o menos. Entonces, dada la situación crítica que vive el país, es por el momento la mejor solución que tenemos para solventar la crisis que vive el país en sí. Ya, retomando la idea del argumento a favor de la explotación del Yasuní de mi compañero, podemos argumentar de que el tema de la explotación del Nacional Yasuní nos está ayudando a cubrir la mayor parte de la deuda externa del país, dado a que ya nos mostró las cantidades, los números de las cantidades de dinero que se traía al país gracias a la explotación del Yasuní, que era 1.200 millones de dólares anuales. Entonces, eso ayudaría a cubrir la gran parte de la deuda externa que se debe del país, que viene siendo de 21 millones de la deuda externa entre 2023, de 2023 a 2029. Eso sin contar intereses, pero sería lo mayoritario que nos ayudaría a cubrir porque no tenemos una fuente de ingresos tan alta, aparte de la exportación e importación de los productos que salen del país, viene siendo la parte de petróleo. Bueno, después de haber escuchado la opinión y argumentos de nuestros compañeros a favor de la explotación del petróleo del Yasuní,
Vamos a pasar con el grupo que está en contra. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Emanuel Quintanilla y mi posición en este debate se encuentra firmemente en contra de la explotación petrolera en el Yasuní. Como tal, el Yasuní es una joya natural y un pulmón vital para nuestro planeta, porque no es simplemente un área geográfica, es una caja de tesoros y biodiversidad, de innumerables especies únicas y cruciales en el equilibrio del medio ambiente. Mi oposición a la explotación petrolera se basa en la convicción de que debemos priorizar la preservación de este invaluable ecosistema por encima de los beneficios a corto o largo plazo que pueda ofrecer la extracción del mismo, puesto que proteger el Yasuní significa salvar la vida de más de 2.000 especies de árboles y plantas, más de 800 especies de mamíferos y aves y cientos de especies de reptiles, anfibios y peces. Bien, como tal, retomando el punto anterior de mi compañero, este además de ser un hábitat para miles de especies, también es un hábitat para varios grupos y etnias indígenas. Bien, este al momento de explotar su territorio para la extracción del petróleo, se ve afectado su ecosistema, poniendo en riesgo también estas identidades culturales. Bueno, después de haber escuchado la introducción de los dos grupos, uno a favor y el otro en contra, vamos a proseguir con el grupo que se encuentra a favor para que exponga sus argumentos. Bueno, yo voy a dar el primer argumento. El primer argumento básicamente consiste en que el país estaría recibiendo 1.200 millones de dólares anuales a base de la extracción del Yasuní. Así que esto significaría que el país tendría un avance significativo en su calidad de vida, debido a las mejoras que se pueden hacer con ese dinero. Se puede aumentar el dinero a los ministerios y también se puede aumentar a los municipios de los diferentes cantones de las diferentes provincias del Ecuador, eh, ayudando a generar eventos, los cuales estos eventos generarían más dinero y así recuperando la inversión. Y en cuanto al segundo argumento, el segundo argumento nos ayudaría esto a pagar la deuda externa que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional, el cual ya hace la cifra de 21.000 millones de dólares, el cual el país tiene que pagar entre 2024 y 2029. Claro, esto sin contar con los intereses. Esto quiere decir que sin la extracción petrolera del Yasuni, el país no va a tener recursos o va a tener que sacar recursos de otros lados. Entonces, daría una, ¿cómo es? Ayudaría bastante a los bolsillos de los ecuatorianos, ya que se impediría subir el IVA más de lo que ya está y la deuda externa se pagaría entre 2024 y 2029 para no generar ninguna crisis económica o feriado bancario en el país. Eso sería. Vamos a hablar sobre otro de los argumentos de la explotación, a favor de la explotación del Parque Nacional Yasuní, que viene siendo la parte del empleo que se da a la gente. Aproximadamente 107.000 empleos se van a perder por el cierre del ITT del Yasuní hasta 2025 en la aplicación de la consulta popular que se dio hace un tiempo. Entonces, lo que más se prevé es una cadena de desempleo que se va a generar en los siguientes años provenientes. En primera instancia, de nuestros argumentos destacados, tenemos el impacto ambiental y el cambio climático que conllevaría la explotación de petróleo. Pues bien, la extracción de petróleo conlleva inevitablemente la degradación ambiental, que va desde la deforestación hasta la contaminación del agua. El Yasuní desempeña un papel crítico en la mitigación del cambio climático al absorber grandes cantidades de carbono. Y permitir la explotación petrolera en esta región simplemente contribuiría
al problema del calentamiento global. Como tal, los impactos ambientales del petróleo han sido severos y la expansión petrolera y la apertura de carreteras con la consiguiente colonización de tierras simplemente conducen a una mayor deforestación, que aproximadamente viene siendo un sexto de la selva amazónica original, con impactos de gran desastre en la biodiversidad. De la misma forma, los derrames de petróleo y la contaminación por el tratamiento inadecuado de los residuos han provocado efectos nocivos en la salud. Otro argumento que está presente es la pobreza, pues la pobreza afectada al 31% de la población es prácticamente de donde se extrae el petróleo, y esta continúa siendo la región más pobre del país, tanto en el área urbana como en el área rural, puesto que las zonas petroleras tienen condiciones de vida inferiores a las áreas sin petróleo, que en otras palabras vendría siendo que el petróleo no aporta al desarrollo social de la Amazonía y sus habitantes, en particular de los pueblos indígenas, puesto que estos mismos son los perdedores de la distribución social de los beneficios de sus exportaciones. Y las expectativas que podría tener el país para alcanzar su desarrollo económico y social con la ayuda del petróleo simplemente no se cumplen, puesto que el crecimiento económico ha demostrado ser inestable y lento, con una diversificación decepcionante y avances sociales modestos e inestables. Pese a ello, los problemas fundamentales del país no se han superado y prevalece en forma masiva la pobreza, la inequidad y el subempleo, puesto que la economía ha crecido en forma lenta e inestable, mientras que la diversificación producida ha sido la mínima. Además que los impactos ambientales del petróleo en la Amazonía simplemente han conducido a una rápida degradación ambiental con pérdidas irreversibles de biodiversidad y voluminosas emisiones de gases invernadero. Ahora les vamos a exponer nuestro segundo argumento. Bien, como tal, los derechos de las comunidades indígenas, expertos en impactos petroleros y especialistas en ciencias naturales especifican que toda actividad extractiva tiene impacto. Bien, ahora, entre los impactos indirectos están las afectaciones a las poblaciones indígenas de esa zona, la falta de consulta adecuada y la amenaza a sus formas de vida tradicionales plantean preguntas éticas y sociales, tales como cómo podemos justificar el sacrificio de esas comunidades y sus derechos en aras al beneficio económico a corto plazo. Además de la contaminación petrolera, perdón, ha afectado también a la salud de los indígenas y colonos amazónicos. Luego de que hayan expuesto los dos grupos sus argumentos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para esto van a contar de 1 minuto para formular una pregunta y de 1 minuto para responder la misma pregunta. Vamos a empezar con una pregunta del grupo a favor, una respuesta del grupo en contra y así sucesivamente. Empieza el grupo a favor formulando su pregunta hacia el grupo que está en contra y el tiempo empieza. Ya, empezamos con la primera pregunta del grupo a favor de la explotación. ¿Cómo piensan solventar las dudas económicas y si llegara a cerrar las plantas de petróleo del Yasuní? Pues bien, más que cerrar las plantas, es tener un mayor control y evitar que estas plantas se sigan propagando alrededor de la selva amazónica. Pues como bien sabemos, Ecuador es un país mega diverso, el cual tiene muchas oportunidades de destacar en varios aspectos, ya sea socioeconómicos y sociales. Entonces, no es tan necesario el hecho de aumentar la capital proveniente del petróleo, puesto que de la misma forma aquellos que nos lideran, por así decirlo, son la gente corrupta que desvía toda esa ganancia monetaria a otros lados sin fines de lucro y al pueblo nos deja simplemente con vacíos económicos. Bueno, continuemos con las preguntas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de las plantas y cómo piensan resolver ese desempleo masivo que habría? Ya, bien, como bien mencionaba mi compañero,
no vamos a cerrar ninguna de las plantas. El punto sería tener un mejor control sobre el medio ambiente y los gases tóxicos que emiten estos y evitar evitar la producción masiva de estas mismas fábricas de extracción. Ahora van a empezar las preguntas del grupo en contra hacia el grupo a favor. Bueno, nuestra primera pregunta es, ¿cómo se puede garantizar que la explotación petrolera del Yasuní se realice de manera sostenible y sin causar daño irreparable al medio ambiente y a la biodiversidad, sabiendo que Ecuador no cuenta con la tecnología suficiente para ello? Ya, respondiendo a la pregunta, en la actualidad no se podría solventar los problemas que se generarían a nivel medioambiental, pero a un futuro lograríamos lograríamos con tecnologías y también con un sistema más avanzado del que tenemos ahora, controlar mejor la contaminación que se genera en el Parque Nacional Yasuní por medio de las petroleras. Bien, ahora pasemos a la segunda pregunta y mi pregunta es, ¿cómo resolverían las consecuencias al medio ambiente actual? Ya que, bueno, hay daños ya irreversibles como podrían ser la deforestación, el cambio climático y la contaminación a nuestros ríos. A ver, contestando a tu pregunta, obviamente nosotros tenemos planes de extracción petrolera para que no afecte el ecosistema frágil que tiene el Yasuní. Pues para esto se seguirían varios tratamientos como la contención de materiales residuales en los ríos y básicamente la buena contención del petróleo en lugares donde no se pueda desbordar y no pueda afectar al frágil ecosistema que este tiene. Además de que sería con energía renovable y con diferentes planes para que no haya ningún disturbio o problema adentro de la plantación, obviamente. Bueno, luego de haber escuchado todo el debate, como conclusión, tenemos que la explotación petrolera del Yasuní consta tanto de ventajas como de desventajas. Varias ventajas como la ayuda económica hacia el país y la implementación de nuevas tecnologías para la extracción petrolera. También por su otra parte, y de varias desventajas, como el daño ambiental que se puede llegar a causar y la afección a los pueblos y comunidades cercanas. En sí es un tema bastante controversial y es opción ahora de cada uno decidir qué criterio vamos a tener al respecto sobre el tema.